Good afternoon, everybody. Hola It's a once todos, again a qué privilege gusto to be speaking estar with you con today as ustedes, part qué of the Mexican privilegio como Urologic parte Oncology del evento Symposium. It's a privilege del Colegio to participate in Mexicano this de meeting Urología and to Nacional. send Qué my bueno very best participar. wishes to all of you Mando mis for mejores as these saludos a challenging todos times. ustedes en estos momentos The talk I'll difíciles. be speaking to you at this point Hoy is really estaré discussing and hablando highlighting what the y role of cytoreductive resaltando el nephrectomy papel de remains la now in 2025 nefrectomía in kidney cancer. citorreductora en 2021 para I el have no relevant cáncer disclosures de pertaining to this riñón. topic. I No do tengo serve on the conflicto de NCCN intereses. Bladder and Penile Participo Cancer en Task Force with NSNN, relevance to this as en el well. panel de I cáncer serve as the president of the Global peneano Society of Rare y Tumors. vesical, así como en otras So, asociaciones que no tienen firstly, before we embark on where we pertinencia stand para lo del in día de managing hoy. metastatic kidney Para cancer in manejar 2021, I think el we just need to carcinoma de highlight células the way renales we look at our metastásico en patient 2021 population tenemos today. que ver cómo analizamos We a la know población de that pacientes previously the en la first actualidad. focus groups were Anteriormente los defined, grupos and really estaban were defined definidos based con on whether or base not the patient en had si a el paciente nephrectomy, tenía o no status, nefrectomía, su hemoglobin, estatus, calcium, or BP hemoglobina, dehydrogenase. Subsequent work has calcio, highlighted that many of those same factors, dehidrogenasa. but as well Ahora se some of the additional continúa con serological algunos de markers, estos help factores, pero refine también and really marcadores serológicos fine-tune the nos ayudan a criteria for afinar determining the estos current criterios, era of particularmente en la era actual immunotherapies de and las current systemic inmunoterapias therapies. y las Those are terapias referred to as the IVC or sistémicas, the Hang criteria. que es lo que As you llamamos see well como los here, criterios GENC this o allows us de to stratify patients IMDC. importantly, Acá clinically, tenemos la and has high estratificación, es relevance importante, because tiene it una alta helps us relevancia determine porque esto nos ayuda a when determinar patients should be finalmente en dónde receiving systemic debe therapies, de for example, recibir, such por as a ejemplo, NAPOR terapias or intermediate sistémicas high volume como group, NAPOR o where un patients who grupo are in favorable intermedio disease and ultimately will para los accept a pacientes nephrectomy con still has a enfermedad role in our que current era. optan todavía. La nefrectomía So sigue again, teniendo un these papel en nuestra criteria era. really Estos exhibit criterios, una vez más, son similarities and differences here between these two, similares but en really ciertos aspectos y critical for us diferentes to en be otros. Es familiar. crítico Really, que nos whenever we see a patient familiaricemos with y metastatic cuando kidney vemos a un cancer, we need paciente to review these. con cáncer metastásico tenemos que So let's talk considerar a little bit estos about what aspectos. we're noticing in Hablemos ahora recent qué es lo que years. estamos notando en años So recientes. this is Acá an older tenemos study. un It was published estudio close to anterior 10 years ago publicado, cosa de in 10 Urologic años Oncology, atrás, en but it really showed Urological that there Oncology, en was really donde se clear mostró que realmente decline había in un the number of declive patients claro en el undergoing número de systemic pacientes nephrectomy, about que se 38% back in sometían 38% 2008. menos en And some of the factors 2008 that predicted this en- decrease in use con of cytoreductive nefrectomía nephrectomy were citorreductora. ethnicity, Y age, and the onset of the current el era. inicio de la era So we'll actual talk fue about those cuando trends empezó a as haber un as cambio. continuing and Hablaremos de probably esto como significantly permanece increasing y cómo as hay un well. You incremento. see this really well Aquí depicted se again puede using ver SEER data, most los recently datos at recientemente 2006 and que 2008 cubrían de track market. 2006 a 2008 con un And you estudio also see poblacional, an y important también factor, podemos which is apreciar when un you factor start looking at importante. some of the Cuando larger empezamos a ver studies, algunos you de los see estudios más that the grandes, number of patients encontramos que el número undergoing de cytoreductive pacientes nephrectomy really que is están sometiéndose a fairly nefrectomía small, citorreductora anywhere es from realmente about 60 to pequeño. 70%. So this is Aquí an está publicación overrepresentation del back in 2018 2018. con una tasa del 60 al So let's 70%. talk Ahora now hablemos two en trials which I particular de think have dos been estudios que paradigm creo que shifting han in cambiado the los use of paradigmas cytoreductive en el nephrectomy uso in the de este current era. procedimiento en la era These are the actual, Carmina and the el CERT Carmena y trials. el So as you estudio all know, this is the SERTIME. Carmina Como trial, ustedes which was saben, este es designed in el Carmena, 450 patients 450 stratified pacientes really to estratificados en Sutent alone realidad or a cytoreductectomy sunitinib followed by o a sunitinib. nefrectomía And really you see más these study groups were really sunitinib. fairly well Aquí matched in terms podemos of ver age. la edad. Again, Hubo una buena importantly, those are equiparación intermediate and poor risk importante. using the Estamos hablando criteria de of riesgo Moynihan and Carino-Bush intermedio o criteria. bajo, Performance utilizando status again, 0 diferentes to 1. criterios, And then when you el start looking at estatus de specific 0 a medical 1, y cuando cohorts, you vemos see some particularmente las differences. For cohortes example, encontramos higher diferencias. Por ejemplo, se encuentra incidence of que hay patient mayor presenting with incidencia de comorbidities pacientes in the con enfermedad combined T3, treatment arm and a T4 higher preponderance combinados of en este patients who brazo, had una mayor off-label disease preponderancia con with pacientes con systemic enfermedad cytoreductive nephrectomy. So nodal, although they're fairly well matched, y there se are some subtle sometieron a differences nefrectomía you see here citorreductora. as well in Aquí terms of vemos the algunas site de las diferencias en metastasis. términos de los sitios de These metástasis. are the Acá breakdown of tenemos el randomization desglose de la groups, and you aleatorización see entre los here pacientes. again Podemos in the apreciar una group vez that más got en el grupo que the recibió cytoreductive nephrectomy and especialmente Sutent, nefrectomía about y 40 patients sunitinib. who not in fact received 40 Sutent, pacientes and no 161 recibieron events with sunitinib y deaths occurred. In 165 the group of patients who fallecimientos received ocurrieron. En Sutent el grupo alone, que sí recibieron you see sunitinib here solo, 161 deaths occurred. 161 So when you fallecimientos. look at the Cuando overall nosotros vemos la survival, you see sobrevida really no global, podemos differences, no encontrar que no hay progression-free survival diferencia. lines again. Sobrevida libre de Maybe in progresión una fact vez más, tal vez de improvement hecho maybe haya una the Sutent mejoría alone arm. para el But when you look brazo at it as a donde está whole, you solo see con complete sunitinib. responses. We Cuando have
vemos la respuesta completa muy bajo y principalmente encontramos que no hubo diferencias significativas entre los grupos. Beneficio clínico probablemente favorece un poco más aquí en el grupo de
sunitinib solo. Toxicidad similar, la mayor parte de la toxicidad relacionada con sunitinib, lo que se espera generalmente, cambios inflamatorios, síndrome mano-pie, pero realmente toxicidades de bajo grado por lo general. Ahora vamos a hablar un poco del estudio SURTIME. El SURTIME, lo mismo, donde utiliza terapia focalizada, no están utilizando inmunoterapia, que nosotros definiríamos como el agente más comúnmente utilizado en la actualidad para este tipo de cáncer. El estudio tuvo dos brazos, cirugía, el estatus de progresión y los pacientes que recibieron sunitinib 4 ciclos contra la nefrectomía diferida, luego 3 ciclos, nefrectomía y 2 ciclos adicionales, en donde vemos aquí los resultados 28 y 12 semanas. Algo importante sobre el short time probablemente fue un estudio que le faltó potencia, fue aprobado con 530 pacientes originalmente y solamente pudo reclutar como unos 100. Las consecuencias de esto es que podemos apreciar que probablemente tal vez no llegó a la potencia estadística para poder ver los puntos de valoración de una manera significativa. Dicho lo cual, si podemos desglosar la información, vemos en el diferido o retrasado, no hubo diferencia en progresión o sobrevida global. En el diferido tal vez un poco más bajo en términos de sobrevida global. Hubo publicaciones subsiguientes de esto donde se veía la terapia sistémica en el caso de la nefrectomía citorreductora, esto publicado en Neurología Europea, donde se combinan los datos y a fin de cuentas se encuentra que no hubo beneficio significativo para la nefrectomía en lo general. Vemos también la sobrevida en los pacientes con CCRM, con células no claras, en donde se aprecia que los pacientes que pasaron a nefrectomía con el tiempo disminuyó significativamente. Algo interesante que se encontró aquí, hubo un beneficio para la nefrectomía citorreductora, lo cual quedó de manifiesto en los pacientes que tenían cierta histología, particularmente las histologías de células no claras. En particular, y también aquí podemos ver aquellos pacientes que no tenían nefrectomía citorreductora, la mortalidad específica por cáncer fue más alta contra el otro grupo de pacientes. Lo mismo aquí para los pacientes en donde en lo general tenían histología de células no claras. Es importante cuando vemos estos datos, hay cierto nivel de sesgo de selección que se está presentando en la selección de los pacientes que finalmente van a pasar a cirugía. Para la mortalidad, riesgo de mortalidad específica de cáncer a 24 meses con histología de células no claras, podemos apreciar que hay mayor riesgo de mortalidad específica por cáncer en el brazo de nefrectomía citorreductora contra los que sí lo tuvieron. Una observación interesante. ¿Cómo podemos resumir estos datos? Creo que existen varias observaciones que quedan de manifiesto. Probablemente hay poco o prácticamente no hay beneficio de sobrevida en pacientes con nefrectomía de entrada, en los pacientes con enfermedad intermedia o riesgo intermedio o deficiente IMDC, lo que se describe como opciones sistémicas terapéuticas, no el estándar de atención. Con base en esto, ¿cuán relevante es esto en la era actual en la que nos encontramos? Puede ser algo que se debata, pero la enfermedad definitivamente necesitamos tener una discusión sobre la nefrectomía citorreductora y el perfilado revolucionará la mejor selección de los pacientes contra la histología convencional para entender qué pacientes pueden tener un mejor perfil, que pueden tener un patrón de enfermedad que esté más enfocado en un órgano contra la diseminación de la enfermedad. Acá tenemos algunos datos de nuestro grupo que hemos analizado, donde una vez más, con base en el número de sitios de enfermedad de metástasis, esto es entre los pacientes que pasaron a nefrectomía citorreductora, si tenemos un solo sitio, obviamente hay un mejor beneficio por nefrectomía citorreductora. En histología no hubo tanta diferencia, aunque probablemente haya un elemento involucrado de falta de potencia cuando vemos específicamente a estos subgrupos de pacientes. Nosotros publicamos este trabajo de la misma manera meses atrás en Frontiers Oncology. Los pacientes con histología sarcomatoide tienen menos beneficio en sobrevida
En cuanto a nefrectomía citorreductora, aquí vemos a los pacientes con enfermedad sarcomatoide y lo que tiene que ver con nefrectomía citorreductora. El proceder con la información tal vez no sea benéfica para este grupo de pacientes. En un ambiente de trombos tumorales, siempre es un punto activo de discusión. El paciente con un trombo tumoral con enfermedad metastásica, proceder a cirugía, tal vez la carga de la enfermedad tiene mucho sentido a considerarla. Los pacientes con un estatus de desempeño, hay que ver las expectativas del paciente, si el paciente está sintomático o no, todo eso se debe de considerar. Y también algunas de las combinaciones que tenemos como NIVO o IPI, hemos tenido en esta combinación resultados incluso en casos con trombo tumoral. Y el sitio de enfermedad, algunos serán mejor que otros. Por ejemplo, la metástasis en pulmón más favorable contra un peor pronóstico para metástasis en cerebro. Aquí el estratificar a los pacientes tiene sentido. También hemos realizado investigación y hemos publicado trabajo para hacer la nefrectomía citorreductora no nada más para la sobrevida, sino también desde el punto de vista de manejo de síntomas. Definitivamente creo que hay un valor en hacerlo para este ambiente en particular. Algunas ideas adicionales, creo que realmente hay algunos estudios novedosos que se están conduciendo, se están realizando. Tenemos que estar conscientes de los desenlaces que se publicarán de aquí a 2 o 3 años, como el estudio Nordic Zone con 400 pacientes, fase 3 con pacientes con NIVO y IPI, más o menos nefrectomía, la sobrevida global y el estudio PROBE, otro estudio diferente donde utiliza primera línea estándar más menos nefrectomía y en realidad la sobrevida global. Esto se está desarrollando ahora. El cytoshrink no está viendo tanto la nefrectomía citorreductora, sino más bien la radioterapia estereotáctica con IPI y NIVU para ver si hay un valor en este tratamiento contra inmunoterapia sola y ojalá que dentro de 1 año y medio ya tengamos la publicación y los resultados y conclusiones. Este trabajo fue publicado años atrás en Adult Urology para ver el trombo tumoral. Los pacientes que lo tienen por arriba del diafragma les va peor en un ambiente de este tipo, en donde podemos estratificar a los pacientes con base en esto en cuanto al beneficio que probablemente van a tener si se someten a cirugía. Acá tenemos algunos de los factores que analizamos, donde se va fuertemente hacia sarcomatoide. La variante sarcomatoide es un pronóstico claramente negativo. Ahora si vemos también la nefrectomía diferida en pacientes con enfermedad metastásica recientemente diagnosticada. Esto fue publicado hace poco. Es un estudio en instituciones múltiples, en donde se pudo mostrar en este estudio que el hacer una selección de los pacientes con estos criterios IMDC tiene beneficio en términos de sobrevida libre de progresión también. Acá tenemos un buen resumen que se presentó en ASCO GU el año pasado de tumores genitourinarios, en donde se tiene un análisis equiparado con puntaje para poder enfocar mejor aquellos pacientes que se van a beneficiar con la nefrectomía citorreductora. Acá tenemos las terapias focalizadas y las inmunoterapias. Ahí podemos ver claramente los pacientes en el anterior tal vez tuvieron menor beneficio con la nefrectomía citorreductora contra la actualidad. Indudablemente creo yo que existe un mayor entusiasmo que estas terapias pueden cambiar, particularmente cuando se hacen combinaciones para estos pacientes. ¿En qué paciente se debe de operar? Obviamente sintomático para paliación es en donde hay un papel para los pacientes que tienen mal estatus de desempeño. También en los pacientes de riesgo intermedio y MDC, pacientes que no responden a la terapia sistémica. Hay otra consideración con el volumen de la enfermedad, si está o no confinado al riñón, puede esto tener sentido. Indudablemente también se trata de una consideración triple: paciente, médico y características del tumor. Por último, pero también importante, quiero decir que hay ahora todo este abordaje práctico. Este es un editorial en el que participé hace algún tiempo. En 2015 creo que tenemos ahora un abordaje similar en aquel entonces como el de ahora,
en donde tenemos el riesgo favorable, nefrectomía, aquellos que se consideran actualmente la inmunoterapia definitivamente tiene un papel que jugar para riesgo pobre, definitivamente terapia sistémica. Y en riesgo intermedio es donde hay que discutir más la situación para tener terapia sistémica contra nefrectomía citorreductora, viendo diferentes factores, y aquí donde el aspecto multidisciplinario es clave. Bueno, les dejo con esta cita. El buen médico trata la enfermedad, el médico grandioso trata al paciente que tiene enfermedad. Tenemos que enfocar los abordajes en las características del paciente, en su enfermedad y qué será lo mejor, particularmente en las manos y en nuestra experiencia propia de cada uno de nosotros. Gracias por su atención, les deseo lo mejor a todos ustedes y ojalá nos veamos en persona muy pronto. Gracias.